Cuenta atrás para comenzar el próximo ciclo fallero. Comenzará, como de costumbre, con la elección de la Fallera Mayor de Valencia para el año 2023. Vamos a conocer a las aspirantes. Ahora estamos con Ana María Fernández Coronel, de la Falla Matías Perelló, Luis Santángel, Peris y Valero y Canals. Muy buenas tardes, Ana María. Lo primero de todo, enhorabuena. ¿Cómo estás viviendo estos días ya formando parte de la Corte de Honor? Muy buenas tardes. La verdad es que aún continúo en esa nube, ¿no?, de la que tanto hablan las afortunadas y la verdad es que estoy que no me lo creo. Bueno, ahora ya queda nada para conocer a la que será la próxima Fallera Mayor. No sé cómo estás viviendo también esos momentos de espera y cómo te imaginas cuando suene el teléfono. Pues la verdad es que tampoco, no soy consciente de ese día, del día de la llamada. Y la verdad es que, bueno, espero ese día con muchísimas ganas, porque ya a partir de ahí es como que todo comienza y ya pues empezamos con los actos y vamos, tengo muchísimas ganas. Imagínate como Fallera Mayor, ¿qué acto es el que más te apetece vivir como Fallera Mayor de Valencia? Pues no sé bien qué acto decirte, porque la verdad es que me vienen mil a la cabeza, pero no sé, la proclamación, la exaltación, la querida, es que no sabría bien con cuál quedarme. Bueno, cuéntame un poquito más quién es Ana María para quien no te conozca. Pues mira, bueno, tengo 27 años, ahora mismo estoy trabajando en una escuela infantil, soy técnico y estoy en el aula de bebés. Luego, pues bueno, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, cuando tengo tiempo también me gusta leer un libro, me gusta mucho ir a la playa y bueno, pues hacer mil planes. Bueno, venimos de 2 años un poquito complicados en el tema de las fallas, no las hemos podido disfrutar al 100%. Este año parece que por fin en 2023 se vuelve a recuperar todo. ¿Cómo has vivido estos años pasados y cómo esperas vivir este 2023? Bueno, yo es que soy fallera del 2022 solamente. Entonces, bueno, es verdad que cuando comenzamos pues llevábamos la mascarilla, pero es verdad que en ningún momento sabíamos perfectamente a lo que íbamos, ¿no? Sabíamos que si salías fallera mayor de tu falla, muchos actos, sobre todo la mayoría de ellos, iban a ser con mascarilla, pero nada, tiramos para adelante porque al final la ilusión es lo que prima y nada, y yo creo que el 2023 se va a vivir, vamos, de una forma increíble. Bueno, ¿y por qué dirías que tienes que ser tú, la Fallera Mayor de Valencia? Bueno, a ver, me encantaría representar a Valencia porque me considero una chica muy alegre, muy cariñosa, muy cercana y creo que eso es primordial para poder representar. Pues muchísimas gracias. Ahora te vamos a dejar la cámara para que nos digas un mensaje. Vale. Nada, bueno, quiero saludar desde aquí a mis 60 compañeras restantes que han vivido este proceso junto a todas nosotras y también les quiero mandar un besito muy fuerte y luego también pues saludar a toda mi comisión, a toda mi familia y a toda la gente que me ha estado apoyando hasta ahora. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte.